...144 días han pasado desde la última derrota contra el PSG y en esta ocasión tocó hacerlo en Londres. Esta es la primera derrota de toda la temporada, pero no por ello cambia la historia, solo marca dónde empieza la subida. Y esta subida tiene un destino inamovible, Budapest. De Múnich a Budapest hay casi 700 kilómetros. No se trata de una línea recta, es una ruta de montaña. Túneles, pasos fronterizos y algunos tramos donde el cielo se abre, pero sobre todo momentos en los que el camino se estrecha y obliga a bajar la marcha. Hoy tocó uno de esos tramos. Contra el PSG la historia fue distinta, ahí el Bayern voló, pero contra el Arsenal no fue así. Pero los grandes viajes, bueno, no se definen por un solo día, se definen por la capacidad de avanzar incluso cuando el terreno se complica. Y este equipo ya ha demostrado que sabe sostener el ritmo, que sabe corregir y que sobre todo sabe llegar. La derrota no borra el rumbo, solo lo confirma y nos recuerda la altura del objetivo. Budapest no es para cualquiera. De verdad creyeron que esto sería fácil, que llegar a Budapest sería sencillo? Pues claro que no. Este camino tiene algo claro, es que aquí empieza lo bueno, que aquí empieza la subida. Si te interesa, pues bueno, quédate porque este es Somos lo que somos, un podcast sobre el Bayern en español. Comenzamos. Ein Schuss, ein Tor, die Bayern, ay, 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 FC Bayern München. 144 días sin perder. Qué fácil se dice. La última vez que lo hicimos, pues bueno, fue contra el PSG, como ya lo dijimos en la intro. Y pues bueno, tocó hacerlo ahora con el que parece ser el equipo más en forma de todo Europa. Aún así, esta apenas es la sexta derrota en todo el año para el Bayern. Y pues bueno, definitivamente con estos datos se confirma por qué se siente tan extraño perder, confirma por qué se siente tan difícil, tan raro y tan duro perder tan solo 3 puntos en una competencia que en el Bayern, pues bueno, sigue estando dentro de los primeros 3 lugares, ahí empatado con otros dos equipos. Curiosamente, ¿no? El equipo lo ha hecho tan bien que parece que ganar se ha convertido en una obligación y que cuando no lo hace, pues el Bayern ha fallado en la tarea y la crisis es inevitable. Pero sin duda, pues bueno, estos 144 días nos han provocado olvidarnos de lo que efectivamente se siente perder. Y esta es la primera vez que lo hacemos en este año para recordar lo que se siente. Tengo que confesarles que pues de alguna manera yo estaba un tanto, pues suena raro, lo sé, suena difícil de decirlo, pero suena difícil de escucharlo, perdón, pero estaba un tanto entusiasmado por ver una derrota de este Bayern, porque pues bueno, desde que empezó este podcast, que fue justo después del partido contra el PSG, el Bayern no había perdido. Era victoria tras victoria, goleada tras goleada, y pues bueno, para mí, que estoy aquí frente a la cámara, frente a ustedes, pues se presentaba como todo un reto crear un episodio en donde se hablara de un Bayern que hubiera perdido el partido. Y pues bueno, llegó el momento, ¿verdad? Veremos cómo se desenvuelve esto, veremos cómo se desarrolla el primer episodio con una derrota del Bayern. Pero bueno, hablando del partido, pues bueno, ¿cómo llegan los dos? Primero hablemos del Arsenal, un equipo que pues bueno, trae un proyecto ya desde hace mucho tiempo, desde finales del 2019, o sea, un proyecto que tiene cocinándose, que tiene trabajándose prácticamente pues ya 6 años. Llegan con Arteta con este proyecto en su punto más alto, en donde la frase que más se ha dicho por allá en Londres, pues es creer en el proceso, creer en el proceso. Los primeros años fueron un poco de limpia, un poco de reconstrucción, y aunque el Arsenal efectivamente haya estado invirtiendo mucho dinero, no lo ha hecho a lo mejor de la misma manera en lo que lo han hecho sus competidores directos, como el City, como el Chelsea o por ejemplo el Newcastle. La inversión que ha hecho el Arsenal o la intención de su proyecto ha estado enfocado más en pulir talento, en desarrollarlo para ir
pues ajustando a partir de la misma inquietud o desde la misma propuesta que tiene Arteta. Curiosamente, este entrenador, bueno, que llega en el 2019, como ya lo comentamos, termina su contrato en el 2027. Entonces, esta temporada es una temporada muy importante para ellos, porque desde que ha estado él ahí presente no han ganado la Premier. Tampoco, evidentemente, han ganado la Champions, ¿verdad? Por si estaba de más decirlo, pero pues bueno, había que comentar. Entonces, a lo que voy, para ellos esta temporada es de suma importancia porque de no ganar algo importante, pues ese relato de Arteta sobre confiar en el proceso empieza a debilitarse porque, a ver, son 6 años ya trabajando y sin tocar metal, pues bueno, confiar en el proceso creo que es cuestionable, ¿no? Pero bueno, curiosamente, pues llegan, como ya lo decíamos, en su mejor momento, llega un equipo más maduro, muchísimo más maduro del que enfrentó el Bayern en la Champions con Tuchel hace, pues, ¿qué sería? Un año y medio, vamos ya para 2 años de ese encuentro, y que además esta temporada, pues bueno, no le había podido ganar al City, perdió contra el Liverpool, y que haciendo a un lado al Atlético de Madrid, que sin menospreciarlo, pues bueno, está creo que en lugar 12 de la tabla de la Champions y en cuarto lugar de su liga, pues el Arsenal no había podido ganarle a un rival de peso, ¿no? Claro que están en primer lugar de la Premier, están obviamente en primer lugar de la Champions, pero tenían esa tarea pendiente, tenían esa asignatura pendiente de dar un golpe sobre la mesa ganándole a un rival importante. Y pues bueno, curiosamente tenían frente a ellos al Bayern, al equipo que de alguna manera junto a ellos venía siendo la sensación. Ese es el contexto con el que llega el Arsenal, una final, un partido en donde tienen que demostrar que efectivamente este es su año, que es ahora o nunca. En cambio, el Bayern llegaba con aire distinto. El partido contra el PSG se había llevado todos los titulares no solo después, sino incluso semanas antes. En cambio, una fecha FIFA y el mismo ímpetu y emoción que generó esa victoria contra el PSG, pues había dejado este partido un tanto como en segundo plano. Sí, desde que se dio el sorteo estaba ahí el partido, pero pareciera que nos fuimos olvidando de él. Aparte, ¿verdad? Dando cuenta de, como lo habíamos comentado, que este equipo ya no tenía nada más que demostrar, sino que simplemente continuar por su camino y mantenerse en los primeros lugares de la tabla. Y pues bueno, se da el encuentro, ¿no? Y este contexto me parece que termina siendo lo que marca la diferencia del partido y lo comentamos así en la previa. ¿Cómo jugó el partido el Arsenal entonces? Pues bueno, prácticamente como una final, ¿verdad? Con una intención de dar un golpe sobre la mesa. Y no lo digo desde una crítica o no lo digo desde una forma despectiva al Arsenal. O sea, evidentemente están en primer lugar de la Premier merecidamente y en primer lugar de la Champions, pero hablo de cómo encararon el partido desde lo mental, no desde lo táctico ni desde lo futbolístico, sino desde lo mental. El Bayern, en cambio, no estuvo ahí, no estuvo en esa altura. Bayern no se presentó al partido con las ganas de tener que demostrar algo, con las ganas de ir a Londres y ganarle al mejor equipo de la Premier, como sí lo hizo contra el PSG. A París se llegó con ganas de revancha, se llegó con ganas de demostrar que estábamos siendo fuertes candidatos para ganar la Champions, justo visitando al actual campeón. Pero bueno, me parece que esa es la narrativa que establecieron los dos equipos, nos guste o no, y sobre todo recalcar que no es una crítica ni un menosprecio al Arsenal, ¿verdad? Ni diciendo que dieron su mejor partido, simplemente que el Bayern no estuvo a la altura del partido que el propio Arsenal propuso desde lo mental, desde lo narrativo. Pero bueno. Después de eso, me parece que hubo otra narrativa que tuvo mucha influencia en el partido y fue la de los tiros de esquina. Curiosamente, ¿verdad? En los últimos dos partidos de la liga, o sea, de la Bundesliga, el Bayern pues recibió 4 goles de balón parado, 4 goles de tiro de esquina. Ya lo comentábamos, dos contra el Unión y dos contra el Freiburg. Entonces, a partir de ahí se empezó a generar mucho ruido, se empezó a generar mucho escándalo, diciendo que la principal debilidad del Bayern era el balón parado, que el Bayern no sabe defender los tiros de esquina, etcétera. Y esto a partir de un porcentaje, porque bueno, si vemos las estadísticas, como ya lo hicimos en el episodio pasado, el 56% de los goles que has recibido el Bayern son de balón parado.
Ya desmontamos ese dato porque hay jugadas que no son tiro de esquina, sino que a partir de una falta en donde los rivales dan 2, 3 o 4 toques, el Bayern ha recibido un gol, pero bueno, aquí no lo vamos a considerar como táctica fija al menos, ¿verdad? Total, vamos a hablar de esto, ¿no? Porque son 4 goles que el Bayern ha recibido en la Bundesliga, sumando el gol que recibe contra el Arsenal, bueno, son 5. En la Champions es el primer gol que recibe de tiro de esquina, en la Pokal solo ha recibido uno, que fue contra el Köln, y ya está. En realidad, hasta el momento eran 5 goles recibidos de tiro de esquina, con este son 5. En la Bundesliga, curiosamente, la temporada pasada el promedio de goles de tiro de esquina por partido era de .67. 0.67 goles de tiro de esquina por partido. Y en la Champions era de .51 goles por partido en la temporada pasada. Como les comentaba, antes de este partido contra el Unión Berlín, el Bayern solo había recibido un gol de tiro de esquina en toda la temporada, y fue contra el Colonia. Ningún gol de tiro de esquina en la Liga, ningún gol de tiro de esquina en la Champions. Antes del partido contra el Unión, eso sí, el Bayern tenía solo 4 goles recibidos en Liga. 4. Llega el Unión, llega el Freiburg y anotan la misma cantidad de goles de tiro de esquina, la mitad de todos los goles recibidos. Entonces, si lo decimos así, que la mitad de los goles que ha recibido el Bayern son de tiro de esquina, pues suena escandaloso, suena duro. 8 goles recibidos en 11 jornadas, en realidad es poquísimo. Y mucho más poco para los estándares del Bayern. Tenemos una de las defensas más sólidas que hemos tenido en mucho, pero mucho tiempo. Lo normal en los últimos años es que el Bayern no deje su portería en cero, que se vaya al menos con un gol, que se vaya al menos con 2 goles. Entonces, revisando los promedios actuales, al menos antes del partido contra el Arsenal, la media del Bayern quedaba en .47 goles a balón parado por partido. O sea que tanto en la Bundesliga como en la Champions se encontraba debajo de la media. El dato por sí solo es demasiado engañoso y el problema es que el propio Bayern quedó engañado y atrapado en esa narrativa. Otra forma de leer estos datos, otra forma de leer esta estadística es que contra el Leverkusen, contra el PSG, contra el Unión y contra el Freiburg, en estos 1, 2, 3, 4 partidos, el Bayern solo recibió un gol de juego abierto. En 4 partidos solo recibió un gol a juego abierto. Eso es una locura de dato, que en realidad lo que viene a decir es que la defensa del Bayern es bastante sólida, es bastante sólida. Pero bueno, aquí no estamos más que frente a datos mal leídos, datos mal interpretados y una prensa que tiende a ser crítica de cualquier detalle que represente un tropiezo. Y a ver, no se trata de defender, no se trata de lamernos las heridas, sino de simplemente desmontar estas narrativas que fueron clave en el partido. Porque Bayern y los de Company cayeron atrapados en esa narrativa, cayeron atrapados en ese cuento. No habían recibido gol de tiro de esquina, no habían recibido gol a balón parado. Reciben goles en los últimos 2 partidos, enfrentan a este Arsenal y entonces empieza a montarse ahí una historia. Pero bueno, evidentemente el trabajo que hace el Arsenal en los tiros de esquina es grandioso. No se trata de restarle importancia a eso. Pero es que incluso dentro de las propias estadísticas estaba cantado que el Bayern recibiera gol por ese medio, ya que si la media es de .51 por partido y con 4 jornadas, pues bueno, pues ya le tocaba al Bayern recibir un gol de tiro de esquina. En 4 partidos jugados ya le tocaba al Bayern haber recibido al menos un gol. O sea, este tendría que haber sido el segundo para estar dentro de la media. Pero bueno, lo curioso de todo esto es la actitud del equipo en este sentido, porque contra el PSG la actitud en defensa del equipo fue muy distinta. Cada vez que el Bayern robaba un balón, cada vez que el Bayern incluso mandaba un balón a tiro de esquina, el equipo festejaba como un triunfo, festejaba como si se tratara de un gol. Incluso teniendo a los 10 hombres ahí dentro de su propio campo, cada vez que el Bayern defendía y robaba los balones, se veía en las caras cómo el Bayern creía en lo que estaba haciendo, creía que estaban saliendo adelante a pesar de tener a los 11 del PSG metidos dentro de su propio campo. Contra el Arsenal no se vio eso.
Contra el Arsenal se vio todo lo contrario desde el primer tiempo. Cada vez que el Bayern era presionado y cada vez que el balón se iba a la línea de fondo y que terminaba ya sea en un saque de banda o en un tiro de esquina, se veía que los del Bayern vivían eso como un fracaso. No como lo fue contra el PSG, donde cada vez que defendían, el Bayern celebraba. Aquí era una derrota. Sigamos hablando del encuentro y hablemos del Bayern ahora en ataque. No se vio ese Bayern en ataque. Fue inexistente, un equipo que no fue hacia adelante, que no fue valiente. No fue una cuestión de que nos ganaran los duelos individuales, es que simplemente no los hubo. Llega estos duelos en ataque, pues no aparecían, porque cada vez que los extremos recibían el balón, en lugar de ir al frente, en lugar de desbordarla, en lugar de hacer las carreras, tiraban hacia el centro o tiraban aún peor hacia atrás. Y ahí el Bayern quedó estancado. Demasiados pases cerrados en el campo rival, muy pocos intentos de regate, por no decir que prácticamente ninguno. Me parece que Gnabry no hizo ningún intento por regatear en todo el partido. Cero libertad de movimiento, nada de fluidez, nada de valentía. Y no es palabras de Gustavo, es palabras de los propios jugadores. Esto es lo que termina doliendo después de la derrota, que al haber visto a un Bayern a lo largo de toda la temporada, que era un caos en ataque, que cada vez que tomaba el balón se iba para adelante, en esta ocasión no fue así. Se vio un Bayern temeroso a lo largo de todo el partido, un Bayern que no fue valiente y que de alguna manera fue provocado justo por ese temor de verse en estas situaciones de las jugadas a balón parado. Lo que duele es que no me parece que haya sido mérito del Arsenal en el sentido estricto de la táctica o del gran partido que ellos hayan planteado, sino que el Bayern se vio bastante incómodo en todo el encuentro a partir de esta narrativa del balón parado, por ese temor que tenía el equipo a equivocarse. Basta con recordar, trataré de ponerlo ahí en el video, espero que aparezca. Basta con recordarle esa cara de Laimer en el segundo tiempo, cuando aún el equipo iba 1-1 en esos primeros 10 o 15 minutos del segundo tiempo, donde el Bayern no podía salir de su propio campo y estaban siendo regalados o provocados tiros de esquina, tiros de esquina, tiros de esquina. El Bayern estaba asustado de lo que estaba pasando. Y por eso es que no podía soltarse e ir hacia adelante. Y esa es lo que me parece que termina siendo la diferencia del encuentro. Una derrota merecida, no fuimos lo suficientemente buenos con el balón, no fuimos lo suficientemente valientes, no estuvimos lo suficientemente activos, no nos dimos las opciones necesarias para ir, no estuvimos presentes físicamente. Incluso sabíamos que era un encuentro que sería así, que no sería un partido como contra el PSG o contra el Chelsea, un partido donde juegas el fútbol, sino que habíamos entendido que se trataba de pelear, de balones largos, y el Arsenal lo hizo complicado. Cada tiro libre, cada tiro de esquina, ellos son muy peligrosos. Juegan siempre a nuestra área, incluso les encanta la estrategia de balón parado. Y dimos mucho, regalamos mucho, dimos mucho de balón parado y en un momento se vuelve complicado. Que ahí donde el Arsenal se creció, supo ir hacia adelante, fue valiente, descubrió que era ahora donde tenía que actuar, donde tenía que darle el golpe sobre la mesa. El Bayern quedó envuelto en esta falsa narrativa de que era un equipo débil en defensa, cuando me parece que es todo lo contrario. Y lo que hay que criticar aquí, a ver, es que otra vez no se trata de menospreciar lo que hace el Arsenal en los tiros de esquina. Al contrario, reconocerlo, que si el Arsenal te está haciendo daño, que si el Arsenal es muy bueno en los tiros de esquina, entonces tienes que estar atento a defenderlos, tienes que estar celebrando cada vez que no te anotan, como lo hiciste contra el PSG. Cada vez que el balón salía despejado de un tiro de esquina, entonces el equipo tendría que haber disfrutado y celebrado como lo hacía contra el PSG. Pero en lugar de hacer eso, en lugar de asumir esa actitud, el Bayern estaba nervioso. El Bayern estaba temeroso. Y en ese sentido me parece que viene bien, perdón, escuchar a Thomas Müller, que justo estuvo hablando un poco, él, sobre sus enfrentamientos en la MLS, pero sobre cómo se preparan los partidos, sobre la táctica y sobre cómo se comentan en el vestidor
cuando se está analizando a los rivales. Vamos a escucharlo. Escuchemos a Thomas hablando allá en Estados Unidos sobre cómo se prepara él para sus partidos, sobre todo ahora que está en esta fase de eliminación directa, pero que aplica o que viene muy bien para cómo enfrentó el Bayern este partido. No me centro tanto en mis oponentes, me concentro más en mi equipo. Y para ser campeón, cuando piensas en ser campeón, no te importa o no es importante a quién le debes de ganar. Solo se trata de ganarles. No es de sus nombres, no es de sus calidades. Claro que tienes que ir a los detalles para preparar los partidos, ver cuáles son sus fortalezas, sus debilidades. Pero a veces, en muchas ocasiones, con entrenadores, cuando tienes tiempo o mucho tiempo para preparar partidos tan importantes, a veces haces que tu oponente se vuelva demasiado grande, de tanto que ves sus fortalezas. Las vuelves muy grandes y a veces tienes que hacerlas más pequeñas, tienes que llevarlas a cero. Nuestro deporte, el fútbol o soccer, como lo quieran llamar, es muchísimo más que solo tácticas. Es mucho más que solo tácticas. Se trata más de la intensidad, de pelear después de un duelo perdido en el medio campo. Siempre sigue, siempre continúa, es más sobre las reacciones. Ahí quedan las palabras de Thomas Müller, ¿no? Y creo que lo que vale la pena, pues bueno, es escuchar o resaltar cómo efectivamente, cuando analizas mucho al rival, cuando te metes mucho en sus fortalezas, el rival empieza a hacerse más grande. En lugar de ver cómo defenderte ante él, se empieza a generar cierto miedo y me parece que eso es lo que sucedió, acompañado de esta falsa narrativa de que la debilidad del Bayern es el balón parado. Curiosamente, en vez de verlo como una debilidad, me parece que aquí hay que verlo como una fortaleza, o sea que el Bayern no recibe goles en campo abierto. La única forma de hacerle daño en los últimos encuentros ha sido a través del balón parado, sobrepoblando el área pequeña y mandando balones ahí donde se encuentran todos los compañeros. Pero bueno, hasta ahí este comentario de lo que me parece es la forma en la que enfrenta el Bayern el partido y cómo en lugar de haber adaptado, voy a subrayarlo otra vez el mensaje, cómo en lugar de haber adaptado una actitud de fortaleza o una actitud de triunfo cada vez que el tiro de esquina era rechazado por parte de los del Bayern, pues bueno, el equipo asumió con miedo esas jugadas en lugar de asumirlas con valentía. Y ese miedo también estuvo presente en ataque. Vamos a comentar los goles ahora, ¿no? Estos goles que llegan en el segundo tiempo. Y en el primero, pues bueno, me parece que hay un error en defensa. Ahí está la imagen y es que otra vez, como ha sido ya una frecuencia o un asunto frecuente en los goles que había estado recibiendo el Bayern en campo abierto, es que todos los jugadores se van con el balón. Todos están viendo la pelota y se desentienden de sus marcas. Basta con ver cómo está el área sobrepoblada por los jugadores del Bayern y nadie está al pendiente de sus referentes de marca. Curiosamente, entonces entra ahí el atacante del Arsenal a espaldas de Tai y en medio y enfrente de Laimer y entra la pelota de una forma un tanto sencilla y simple. El segundo gol, o perdón, el tercer gol, fue un tanto complicado o es un tanto difícil de comentar, pero me parece que es todo error del Bayern en conjunto. Primero, porque contra el Freiburg lo habíamos visto muy bien, el equipo no se había desesperado, el equipo había sido paciente, había mostrado que tenía que trabajar el partido, que tenía que ir poco a poco hacia adelante y sin desbordarse en el ataque. Pero en esta ocasión, por alguna razón, no fue así. Se entiende que es un escenario distinto, se entiende que es el Arsenal, se entiende que es la Champions, pero todo el equipo se fue hacia adelante y terminó quedando muy mal parado. Además de eso, hay otro factor y es que el Bayern era, aquí lo hemos mencionado mucho, cada vez que el Bayern pierde la pelota, el equipo reacciona de una manera automática. Y aquí podrán ver la imagen que una vez que el Bayern pierde el balón, pasan 1, 2 o 3 segundos y el equipo ya no hace el recorrido, ya no hace la transición en defensa y de hecho el único que corre, el único que hace la carrera es Kimmich. En otros momentos de toda la temporada lo que se ve es una presión tras pérdida
que aunque no se, que aplican 2 o 3 jugadores que están cerca del balón. Mientras esos 2 o 3 jugadores hacen la presión, el resto del equipo repliega. En este momento, en este partido, no se vio eso. Pavlovich hace la presión, pero el resto del equipo se queda parado y ahí, pues bueno, el Arsenal definitivamente pues termina por hacer lo suyo y sentenciar el encuentro. Pues bueno, con esto son los comentarios del partido y basta nada más para agregarle un pequeño detalle y una importante mención porque no por el resultado tenemos que olvidarlo. Hay que darle lugar y muy merecidamente a Lennart Carl, que ha sido pues definitivamente el jugador que más valentía le ha aportado al Bayern en ataque. A pesar de ser el chico más joven de todo el equipo, de tener tan solo 17 años, fue el que no dejó de correr, fue el que no dejó de pedir la pelota, fue el que cada vez que la jugada en ataque estaba en construcción levantaba la mano y hacía la carrera rumbo al espacio para hacerle daño al Arsenal. Y curiosamente, pues bueno, merecidamente fue quien termina anotando. Esa valentía que mostró Lennart en el encuentro, pues fue la que el resto de atacantes no fue capaz de demostrar. Gnabry no pedía el balón, Olise tocaba o hacía desmarques hacia atrás, y Kane, pues bueno, estaba muy bien cubierto por sus centrales, por los centrales del Arsenal. Hasta aquí llegaría entonces el comentario de este partido, que pues bueno, pues sí, ha sido bastante duro de ver, ha sido bastante duro de asimilar, pero que no tenemos que olvidar que no se trata más que de un partido más de la fase de grupos de la Champions. Este Bayern ha demostrado que sabe ganar los partidos cuando impone el ritmo, pero este es un buen recordatorio que no siempre se puede hacer eso, no siempre se puede imponer el ritmo y que otra vez, así como contra el PSG, toca sufrir, toca aguantar y que ahí donde se está sufriendo, que ahí donde te toca estar metido dentro de tu propia área, pues tienes que celebrar cada balón rechazado. No siempre puedes tener el dominio o el control del partido, sino que se trata de cómo sobrevives esos momentos. Y por esos 15 minutos, el Bayern me parece que se olvidó de esa actitud, se olvidó de esa mentalidad. No sé si fue porque a lo mejor creyó que podía ir hacia adelante y a lo mejor sacar el encuentro, porque así lo dijo Company, y al verse entonces presionado por el Arsenal y estar otra vez entre estos mentados tiros de esquina que se han hecho muy famosos, pues ahí el Bayern se puso nervioso. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Creo que con esto ha sido suficiente. Recordar que, pues bueno, seguimos en tercer lugar de la tabla. Toca recibir, no recuerdo a quién recibimos, pero bueno, el siguiente partido de la Champions es en casa, que sin duda el Bayern tiene que ir por esos 3 puntos. Pero bueno, ahora vamos a comentar un poco el partido de la Bundesliga, porque toca recibir al San Pauli en casa. Vamos a ello. Toca recibir sin duda a uno de los clubes más importantes, no desde lo futbolístico, sino desde lo social de Alemania y, por qué no, incluso de todo el mundo. Y es que, bueno, se trata nada más y nada menos de San Pauli, un club que se entiende mejor caminando por su barrio que leyendo sus estadísticas. Calles con olor a puerto, bares estrechos llenos de humo, murales punk, banderas de arcoíris, teatros alternativos y una vida nocturna que nunca se apaga. De ahí salió un equipo que, pues bueno, nunca aspiró a ser gigante, sino auténtico. Y en los años 80, cuando su estadio, el Milnerton, era un recinto viejo en medio de la Reeperbahn, o sea, de la zona roja de Hamburgo, los aficionados empezaron a ver cómo un grupo neonazi se apropiaba de las gradas en todo Alemania. El St. Pauli entonces, pues bueno, se puso a actuar y ahí sucedió todo lo contrario. Punks, anarquistas, feministas, estudiantes y vecinos tomaron el estadio, expulsaron físicamente a la ultraderecha y levantaron la calavera como símbolo de identidad rebelde. No por estética, lo adoptaron porque un jugador, bueno, encontró una bandera pirata, en una tienda cercana y la hinchada la convirtió en la insignia de la resistencia.
Desde entonces, el San Poli ha sido un club que se planta, rechazó patrocinios de fábricas de armas, prohibió publicidad sexista en su estadio e impulsó programas para migrantes y refugiados y convirtió cada partido en una plataforma política sin esconderlo. Deportivamente, pues ha vivido ascensos dramáticos, descensos dolorosos y momentos delirantes como ese famoso milagro de Bielefeld en el 94, ahí cuando evitó el descenso en la última jornada ante un estadio que parecía estaba a punto de derrumbarse. O ahí cuando celebró el ascenso en el 2010 con un medio barrio convertido en carnaval callejero. Sus derbis contra el Hamburgo, pues bueno, definitivamente son folclore puro, un choque entre el gigante burgués de la ciudad y el club obrero, ruidoso y sin glamour. Partidos que se viven como una guerra cultural y aún así el San Poli avanza sin obsesionarse por títulos. Su mayor logro no es un trofeo, sino haber construido una identidad que lo desmarca de toda Alemania, de toda Europa y de todo el mundo. Escandinavia, aficionados por México, Japón, Escandinavia, sin haber ganado nada importante, más una ética que lo distingue de todo el mundo. Ser de San Poli es entender que el fútbol puede ser contracultural, que un club puede ser refugio, protesta y comunidad. Y ya hay equipos que te enamoran no porque ganan, sino porque son capaces de recordarte quién quieres ser. Y ese equipo, pues bueno, es justamente eso. Hablar de Son Poli es hablar de un club donde la grada dicta la identidad más que la directiva, donde la camiseta no es una mercancía, sino manifiesto, y donde un estadio puede sentirse como un barrio entero respirando al mismo tiempo. Ese estadio que hoy es moderno, pero que conserva su alma vieja. Era en los ochentas un estadio destartalado con tablones de madera y grafiteado con cervezas baratas, así como pocas cansas en Europa. Ahí nació el famoso Kein Fußball den Faschisten, o sea, no al fútbol de los fascistas, que no fue un eslogan nada más de marketing, sino la reacción visceral de una grada que decidió proteger su casa. Ahí, cuando el resto del fútbol alemán era complaciente. Esa frase, junto con la calavera, terminó creando una red global de simpatizantes que, bueno, ve al San Poli como una resistencia, una alternativa al fútbol corporativo y deshumanizado. Perdón, perdón. Una parte esencial de este club, pues bueno, son sus ultras, el grupo USP, uno de los colectivos más politizados de toda Europa. Son los que coordinan las coreografías, los que organizan las marchas en contra de la discriminación, los que llenan el barrio con murales, que mezclan el fútbol con el arte callejero y con los mensajes sociales. En San Poli no existe la grada silenciosa, cada partido es un ritual donde se canta, se protesta, se abraza, se debate. Y cuando el equipo juega mal se le exige, sí, pero nunca se le pide abandonar los valores que lo sostienen. Ese es el tono, la exigencia deportiva y sobre todo la lealtad ética. El club también es pionero en cuestiones que, pues bueno, otros apenas discuten. He implementado políticas de igualdad de género, cuando otros clubes, pues bueno, todavía ni siquiera hablan del tema. Ha impulsado el fútbol femenino desde abajo, apoyando a su colectivo LGBTQ+, perdón, convirtió parte de sus instalaciones en refugios temporales para las personas sin hogar durante los inviernos y usa su mercadotecnia para financiar proyectos contra el extremismo. Cuando el club lanzó su primera camiseta hecha completamente bajo estándares éticos, sin explotación laboral, entiéndase eso, pues muchos se rieron, pero ahora es una tendencia. En lo futbolístico, el club ha vivido temporadas que rozan lo poético, ya lo mencionamos, esa temporada 2005-2006, pero también la actual, podría decirse así, porque bueno, el San Pauli viene de un año en donde ha conseguido la permanencia. En esta temporada 2023-2024, ya me estoy haciendo bolas, pues bueno, San Pauli logra consolidar su estancia en la Bundesliga. Pero esta temporada ha sido distinta ya que, como suelen ser estas segundas temporadas, una vez que los equipos logran la permanencia, pues parece que algo se pierde, parece que algo se esfuma. De alguna manera, esa garra, esa lucha que lleva a querer pertenecer, a querer seguir perteneciendo en la máxima categoría, pues al consolidarlo como que se estropea. De alguna manera puede que aparezcan como que ciertas añoranzas, puede que aparezcan ciertas ambiciones que a lo mejor son un tanto desmedidas y de ahí el asunto se confunde o se complica.
San Pauli, curiosamente, empezó esta temporada con un paso prácticamente perfecto. Tenía 7 puntos de 9 posibles. De hecho, era el mejor arranque de su historia. Pero lamentablemente para ellos lo que vino después ha sido la peor racha que han tenido en su historia, ya que desde septiembre no han ganado ni un solo partido. Es más, son 8 derrotas consecutivas. Actualmente el San Poli se encuentra, en el antepenúltimo lugar de la tabla, entiéndese, déjenlo abro aquí para confirmarlo, así es, en el lugar 16. Desde esta racha, desde este septiembre, pues bueno, como les decía, son puras victorias, puras derrotas, bueno, fuera que victorias, ¿verdad? Puras derrotas consecutivas. Un partido sin duda interesante, un partido en donde pues pareciera, ¿verdad? Pareciera en papel que el San Poli va a ser un rival pues a modo, un rival fácil de vencer, nada más alejado de la realidad, subrayo, nada más alejado de la realidad. El San Poli viene de una racha en donde lo importante a estas alturas de la temporada, pues es dejar de perder, cortar con esa racha. Cualquier empate es bueno, ya sea 0-0, 1-1 o como dé lugar. Lo importante es empezar a sumar, aunque sea un punto, y salirse de esa zona del descenso. Viene el Bayern, entonces, después de esta derrota en el Arsenal y empiezan las preguntas, ¿cómo es que el Bayern enfrentará el partido contra los de Hamburgo? Bueno, porque no hay que dejar de olvidar, no hay que dejar de recordar, mejor dicho, que la próxima semana el Bayern enfrenta al Unión Berlín. Y como lo habíamos dicho, en esta fase de la temporada, si le das más prioridad a administrar a las rotaciones simplemente para dar descanso, vas a pagar la factura, la vas a pasar mal. Y este escenario justo conlleva esa trampa. Después de un partido de Champions, enfrentar prácticamente a un rival que no ha ganado en 2 meses, pues bueno, seduce o invita a que no pongas dentro del campo a tus mejores hombres. Y sobre todo, teniendo un partido tan importante de la Pocal entre semana. Hay que recordar que, pues bueno, definitivamente uno que va a estar sí o sí dentro del campo, pues bueno, tiene que ser Luis Díaz. Probablemente en defensa veamos alguna rotación, sobre todo para darle descanso tanto a Ta como a Upamecano, a alguno de los dos, pero definitivamente con Kim Min-jae no, el Bayern no regalará nada. Muy probablemente las rotaciones vengan en el medio campo y nada más, ¿no? Ahí donde Goretzka, Kimmich, Pavlovic o Bischoff, algo ahí tendrá que inventarse Company para poner el mejor once y no bajar la marcha, porque sin duda San Pauli es un rival que no será sencillo de enfrentar. No se trata de un rival a modo, a pesar de que la tabla diga otra cosa. Bien, pues con eso vamos a dejar hasta ahí, lo que es la previa. Con eso vamos a dejar, los comentarios de este partido muy interesante porque, pues bueno, se trata, pues sí, hay que reconocerlo, de uno de los equipos más importantes que se tienen en Alemania, no a lo mejor desde lo futbolístico, pero sí desde lo que representa desde lo social, desde lo cultural. San Poli es un equipo que, pues bueno, como ya se lo comentaba, pues bueno, efectivamente va a salir a defenderse. Creo que es más que evidente, no hace falta mencionarlo. Es un equipo que va a tirar todo el camión atrás y que si este encuentro se va a 0-0, para ellos va a ser una victoria y que lo celebrarán en la justa medida, ya que se trata de enfrentar, pues me parece que al menos en lo futbolístico, al equipo que representa pues todo lo contrario, ¿verdad? Al glamour, a la fama, a la chiquería, como lo hemos venido comentando, ¿no? Pero bueno, sin duda va a ser un partido interesante que es importante recibir a este rival en casa, en lo que es en este tramo y sobre todo en seguir poniendo a todos los jugadores a punto de nuevo, porque hay un partido importante por delante. Esta seguidilla de partidos, pues bueno, va a ser muy importante que el equipo se reponga. Ahora, Company ya lo dijo dentro de la rueda de prensa, ¿no? Este equipo quiere más, este equipo quiere seguir ganando, así que en ese sentido, pues es muy probable que los jugadores quieran jugar lo más pronto posible, que quieran estar ya dentro del campo para enfrentar este partido de la Bundesliga. Nadie va a querer descansar, nadie va a querer sentarse en el banquillo.
con esa mentalidad de frente, pues bueno, definitivamente el Bayern puede salir avante, pero sí recordar que no va a ser un partido fácil, no va a ser un partido sencillo, va a ser un partido donde de nuevo hay que meter la pierna, donde hay que correr, donde hay que apoyar al compañero en esos duelos, en esas asociaciones y no desesperarse porque sin duda va a haber muchos hombres metidos dentro del área rival. Pero bueno, pues hasta aquí llegamos con este episodio, un episodio un tanto express, un episodio más corto de lo habitual, pero porque bueno, hoy no correspondía a agregar más detalles, hoy no correspondía a agregar más temas para centrarnos exclusivamente en este partido contra el Arsenal. Ya llegará el lunes, ahí donde incluiremos más cosas de lo que de asuntos que han sucedido esta semana, que han dado mucho de qué hablar. Seguramente ya escucharon a, a declaraciones o leyeron declaraciones de Uli Genes por ahí, pero bueno, no crean que las hemos dejado de lado. Ya llegará el momento de abordarlas como se merece. Así que sin más, pues bueno, esperemos que el Bayern haga de las suyas y siga manteniéndose en la cima de la Bundesliga, siga incrementando su ventaja y como dijo Tomás, Macht's es gut. Servus. Let's go. Jetzt wird gefeiert. Ein Schuss, ein Tor, die Bayern